¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, se lo puso en medio y de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambia y no hace como los niños, bienvenidos a la reflexión del Evangelio del día 11 de agosto de 2026. El Señor nos invita el día de hoy a que debemos hacer como niños, pero que debemos... ¿Qué hace el niño? Es obediente. ¿Qué hace el niño? Es hacer caso a su papá. Lo que diga el papá, eso es lo que tiene que hacer. Así como está en la primera lectura, cuando el profeta Ezequiel, el Señor le dijo: dice el Señor, tome este rollo, coma, alimenta tu vientre, que no sea rebelde como a la casa de Israel. O sea, el Señor nos llama a que seamos humildes, no seamos los grandes, no, hacemos humilde como el niño que es obediente al mensaje del Señor. Es muy importante que ustedes y yo debemos entender lo que el Señor nos dice el día de hoy, a que debemos dejar que el Espíritu del Señor actúe en nosotros como debemos actuar. Porque si no hacemos como niña, así como dijo el Señor, si no cambia, o sea, hay una rebeldía. Si no cambian, no puede entrar en el reino de los cielos. Ese niño, ese es el que maneja en esta reflexión del Evangelio. El niño es levantarse, no pensar más en las cosas, más que comer y jugar. Y nosotros estamos muy preocupados todos los días. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a vender? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? Hay unas preocupaciones. Es importante, pero a veces nos alejamos de Dios para hacer las cosas como nosotros nos parece bien. ¿Por qué? Cuando nosotros somos rebeldes y no anunciamos en las cosas del Señor, entonces nadie anuncia el Evangelio, entonces vienen los problemas, las dificultades y no sabemos qué pasa, como las ovejas sin pastor, dice el Señor. Las ovejas sin pastor, porque nadie dirige bien, todo dirige a su manera. Es lo mismo está pasando en este tiempo. La gente anda buscando pastores falsos y ahí cree que está el Evangelio. No, Jesús dijo: apacienta mis corderos, le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Porque el Señor tiene un rebaño, allí debemos estar todos. Solo vamos a meditar el Evangelio de este día, porque nos trae buenas noticias. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, le puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hace como los niños, no entrará en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con los despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegraría más que por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí viene la reflexión. La reflexión es que nosotros debemos practicar nuestra manera del Señor como a Él le haya parecido. El Señor nos invita a que ustedes y yo debemos buscar no la grandeza, la pequeñeza, no la riqueza, ni la sabiduría, ni el conocimiento, más bien hacer como un niño.
¿Qué hace el niño? Es buscar siempre a su padre. Siempre es obediente. Siempre busca a su papá cuando necesita. Siempre va a la obediencia. Entonces, por eso dice el Señor, porque los discípulos tienen una mentalidad de ese entonces, ¿quién es el más grande? Porque vemos en nuestros lugares, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, hay hombres que son muy capaces, que tienen grandes talentos, que tienen buenos puestos. Entonces dice uno, bueno, si el sacerdote está más cerca de Dios, entonces el predicador que pone las manos y que se ve que es muy preparado, entonces está muy cerca de Dios, ¿es el más grande? No. El Señor hizo esa comparación de un niño. El que quiera ser como este niño, sí puede entrar, sí pueden ver el reino de los cielos. Pero hay algo muy importante, nos dice, si cambia, o sea, hay todavía con los discípulos en este caso, que habrá que cambiarse. Si habrá que cambiarse, eso es lo que dice ahora a nosotros. Si nosotros nos cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestra terquedad, si cambiamos y volvemos como el niño ¿qué hace? Pensar en jugar, pensar en ir a su clase y tranquilo, no tiene preocupaciones de nada. Entonces dice el Señor, si cambia, le dijo a sus discípulos y a ti y a mí nos dice, si cambiamos nuestro pensar, si dejemos ser preocupados en las cosas materiales, más bien busquemos las cosas de Dios, entonces sí podemos ver el reino de los cielos. En la primera lectura del profeta Ezequiel, por tiempo no lo puedo leerles, Ezequiel capítulo 2, versículo 8 y capítulo 3, versículo 1 al 4, cuando Ezequiel dice, dice el Señor. Él estaba delante y le dijo, toma mucha atención, le dijo. Escucha lo que te voy a decir. No sea rebelde como la casa de Israel. ¿Qué era la casa de Israel? Tenían ídolos, se desviaron por el camino, buscaron otros dioses. No sea rebelde, aunque sea un ministro, aunque sea un representante del Señor, hay rebeldía, según lo que veo, igual que vemos con los discípulos. Si cambia, como niños, puede ver en el reino de los cielos. O sea, no podemos decir, yo ya estoy libre, yo ya conozco todo. Es necesario que ustedes y yo debemos entender y buscar al Señor con humildad y no con grandeza. No es por tu plata, no es por tu conocimiento, no es nada más que la humildad de ser un niño. Muy importante es saber y escuchar el mensaje. Porque cuando el profeta le dijeron, come este rollo, alimenta tu vientre. ¿Qué quiere decir? Es prepararnos. ¿Qué quiere decir? Es escudriñar las escrituras. ¿Qué quiere decir? Es estar atento, buscar una santidad, buscar al Señor en la palabra como un alimento. Mire lo que dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es como la miel en mi paladar. Cuando es una miel en mi paladar, ¿qué significa? Es que es sabroso, es un alimento agradable. Es necesario que debemos pensar siempre en las cosas de Dios para que nos vaya bien en el camino cristiano. Porque si queremos hablar de Dios, tenemos que hablar con profundidad de la Escritura y debemos hablar de la Escritura como nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, del capítulo 4, versículo 11 en adelante. Cuando tú hables, cuando tú presentes al pueblo, hable de Dios, hable de la palabra,
porque para eso tenemos los dones, para eso te dieron tus dones, a escudriñar la escritura. Bienvenidos.